Hola, saludos a todos, ¿qué tal? Vamos a comenzar otro video que es continuación del tejido esquelético. En el video anterior ya hablamos del tejido óseo y las células que lo componen, así como también de la matriz ósea que hay ahí. Pues ahora vamos a hablar de la histogénesis de los huesos. Histo, recordemos, es tejido, génesis, formación u origen. Origen del tejido de los huesos, ¿ok? Del tejido óseo. Tenemos dos tipos de osificación, una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. Antes de hablar sobre la definición de osificación, quise empezar con estas dos definiciones para platicarles sobre de ellas. Si desglosamos o desmembramos la palabra intramembranosa y endocondral, es fácil saber su significado. Intramembranosa es que esta osificación va a ocurrir dentro de una membrana intramembranosa. Osificación endocondral. Endo significa adentro de algo. Ejemplos de endodermo, el tejido que está más adentro de la capa del disco trilaminar, embrionario trilaminar. Tenemos también endodonto, el tejido que está dentro de los dientes. Tratamiento endodóntico o endodoncia es el tratamiento que se realiza adentro del tejido de los dientes. Endo es adentro de. Condro, recordemos que es cartílago. Condro. Por lo tanto, esta osificación va a ocurrir dentro de un cartílago, tomando como base a un cartílago ya preformado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar entonces con la definición de osificación. La osificación no es más que la formación de tejido óseo. Y siempre se va a formar cuando los osteoblastos sintetizan, es decir, forman y secretan matriz ósea orgánica. Y esta matriz ósea después se va a mineralizar. Eso es la osificación. Dependiendo del sitio donde se forme del sitio del hueso donde se va a formar este centro de osificación, bueno, esta formación de hueso se llama centro de osificación. Y tenemos dos tipos de centro de osificación, una primaria y otra secundaria. Centro de osificación primaria y centro de osificación secundaria. Y como les menciono, pues hay dos formas de osificación, intramembranosa y endocondral. La intramembranosa va a formarse dentro de una membrana que es dentro del mesénquima, que es el tejido conectivo primitivo del feto. Y la endocondral se va a formar a partir de moldes de cartílago ya preformado. Primero va a ser un esqueleto de cartílago y después se va a osificar. Vamos a hablar de cada una de ellas. La intramembranosa, como ya les había mencionado, pues se da dentro de una membrana de tejido conectivo, el cual va a estar formado por células mesenquimáticas, es decir, el mesénquima. Esta membrana de tejido conectivo es el mesénquima, el cual va a estar formado por células mesenquimáticas, las cuales se van a diferenciar, es decir, se van a convertir a osteoblastos. Y estos osteoblastos son los que después se van a encargar de formar el hueso. ¿De acuerdo? La osificación intramembranosa se da dentro del mesénquima, el cual va a estar compuesto por células mesenquimáticas que después se van a transformar en osteoblastos y los osteoblastos van a formar el hueso. Ejemplos de huesos que se forman por osificación intramembranosa. Tenemos a los huesos planos del cráneo, algunas partes del maxilar inferior o de la mandíbula y casi todas las partes de la clavícula, casi en su totalidad, la mayor parte. Ok, ¿qué va a pasar entonces en la osificación intramembranosa?
Las células mesenquimáticas van a ser transformadas en osteoblastos, como ya les había dicho. Y estos osteoblastos van a formar un centro de osificación que se va a llamar ostioide. Y este ostioide va a estar eh, alrededor del cual, perdón, se va a formar el hueso, alrededor del ostioide. Entonces aquí vemos células mesenquimáticas se van a agrupar para convertirse en osteoblastos. Estas células se van a diferenciar en osteoblastos, van a formar el centro de osificación, el cual le vamos a llamar ostioide, y este ostioide se va a empezar a mineralizar, se va a formar el hueso. Ok, seguimos con la osificación intramembranosa. Eh, el ostioide, como les menciono, se va a mineralizar y esta mineralización se va a formar por depósitos de fosfato y de calcio. Y los pequeños islotes o trabéculas de tejido óseo recién formado se van a ubicar cerca de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos a los capilares. Cerca de los vasos sanguíneos y va a formar una esponja primitiva. Pensé que tenía otra diapositiva. Bueno, luego del engrosamiento de las trabéculas, los espacios sanguíneos se van a estrechar, se van a hacer más pequeños, se van a estrechar y se va a formar la compacta primitiva, el tejido óseo compacto. Y la membrana que va a quedar alrededor, que recubre al hueso, se va a llamar periósteo. Peri alrededor de, ¿ok? Continuemos entonces con la osificación endocondral. Como les digo, se va a formar a partir de un molde de cartílago, el cual va a ser cartílago hialino. Recordemos que el esqueleto del feto va a ser cartílago hialino y este se va a convertir en hueso por medio de la osificación endocondral. Este comienza en el centro de la diáfisis, es decir, del cuerpo de los huesos largos. Y esta osificación, bueno, este centro de osificación que comienza en la diáfisis se va a llamar centro de osificación primaria o también llamado de la diáfisis y después, posteriormente, aparecen los centros de osificación secundaria, que es que también se llama centro de osificación de la epífisis, es decir, de los extremos, ¿de acuerdo? Y en los huesos largos queda en medio entre la epífisis y la diáfisis, un disco de cartílago que se va a llamar placa epifisiaria, que es la futura metáfisis. Bueno, ¿cómo surge la osificación endocondral? Primero, se van a hipertrofiar los condrocitos, las células del cartílago. ¿Ok? Se van a hipertrofiar, es decir, van a aumentar de tamaño y aumentan de tamaño también las lagunas. Estos condrocitos se van a degenerar y a morir, es decir, van a dejar de funcionar y van a morir. Paralelamente, es decir, al mismo tiempo, las células del pericondrio, es decir, la membrana que cubre al cartílago, en la parte central de la diáfisis, adquieren propiedades osteogénicas y el pericondrio ahora se va a denominar periósteo, alrededor del hueso, periósteo, ¿ok? Las células profundas del periósteo, aquí lo tengo, sí. Las células profundas del periósteo van a diferenciarse, es decir, van a transformarse a células osteoprogenitoras. Y estas células osteoprogenitoras después se van a formar o convertir en osteoblastos, que son los que van a formar el hueso. Se va a formar una capa de tejido conectivo alrededor de la porción central de la diáfisis, aquí en medio, y este se va a llamar manguito perióstico o también collar perióstico, aquí alrededor.
Se forma la yema o brote, perdón, perióstico y se llenan los espacios de la matriz cartilaginosa y sus vasos se ramifican y envían capilares a cada extremo del borde del cartílago. Este borde perióstico está aquí, perdón, brote perióstico, y este va a llenar los espacios de la matriz cartilaginosa y se van a ramificar sus vasos sanguíneos y envían capilares, los vasos sanguíneos, envían capilares a las cavidades de cada extremo del borde del cartílago. Y después los osteoblastos van a utilizar las trabéculas del cartílago y se van a calcificar y las van a usar como armazón, como estructura. Ok, aquí tenemos los pasos. Aquí tenemos el morde de cartílago, es decir, el esqueleto de cartílago, el esqueleto de cartílago, el cual las células del cartílago, es decir, los condrocitos de la diáfisis específicamente del cuerpo, se van a hipertrofiar, van a aumentar de tamaño y van a degenerar y morir. El, peri, el pericondrio se va a transformar ahora en periósteo y va a tener este, propiedades osteogénicas. Aquí tenemos el periósteo y las células que están por debajo del periósteo se van a convertir a células osteoprogenitoras y después estas se van a transformar en osteoblastos. Estos osteoblastos van a formar el manguito perióstico o collar perióstico, que es un tejido conectivo que va a estar alrededor de la diáfisis y este se va a convertir en el manguito perióstico. Después vamos a tener la yema perióstica o brote perióstico, el cual va a emitir ramificaciones de sus capilares hacia los extremos del cartílago, del borde cartilaginoso. Y los osteoblastos van a utilizar las trabéculas del cartílago ya calcificado como armazón. ¿De acuerdo? Vamos en este paso. Bueno, les sigo explicando. Después el hueso, la cavidad donde va a estar la médula ósea, va a ensancharse. Esto va a ser por fusión de las lagunas del cartílago. Y los extremos epifisiarios, es decir, acá, en los extremos epifisiarios, los condrocitos se van a acomodar en columnas longitudinales para formar las capas del hueso. Y el hueso, conforme se vaya formando, estas capas de cartílago se van a ir osificando. ¿Ok? ¿Cómo se va a reparar el tejido óseo? Reparación del tejido óseo. El tejido óseo se repara de una forma fascinante. En una fractura ósea, primero, ¿qué pasa después de que pasa una fractura ósea? Pues se va a producir un hematoma. Y este hematoma es por consecuencia de la ruptura de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos el hematoma y este hematoma surge porque se rompen los vasos sanguíneos tanto del periósteo como de la médula ósea. Y esto surge en los primeros 6 días, en la primera semana. Después tenemos la formación de tejido de granulación. Después del hematoma, tras la coagulación del hematoma, este es invadido por tejido conectivo de crecimiento. Aquí tenemos este tejido conectivo de crecimiento que se va a formar en la siguiente semana, del día 7 al día 12. Y aquí en este tejido conectivo encapsulado vamos a encontrar a macrófagos y neutrófilos que van a eliminar todo el tejido necrótico, es decir, todo el tejido muerto. Y también vamos a encontrar unas células que van a encargarse de destruir o de generar los pedazos de hueso que no funcionen, es decir, los fragmentos óseos que ya no sirvan. ¿Cuáles son estas células que se encargan de destruir
o de generar tejido óseo que no nos sirva son los osteoclastos. ¿Recuerdan? Los osteoblastos forman hueso, los osteoclastos son los que se van a encargar de destruir hueso, de degenerar. Luego tenemos la formación de callo primitivo o fibrocartílago. Callo primitivo o callo fibrocartilaginoso. Y este va a ser en el día 15 al 16. El tejido de granulación formado en tejido conectivo denso va a rellenar los espacios. El callo va a rellenar los espacios y va a aumentar la vascularización. Va a empezar a vascularizarse. Es decir, esta pérdida de continuidad del tejido óseo se va a reparar momentáneamente por este callo primitivo. Luego tenemos la formación del callo óseo, y este se forma en parte a partir de la porción profunda del periósteo y una parte por el endostio. Recordemos que el endostio es el tejido conectivo que está en la parte interna y el periósteo por la parte que está en la parte externa del hueso. Y este va a surgir en la siguiente semana, semana 4, semana 6. Después tenemos la formación propiamente dicha del hueso. Al principio ocurre de la misma forma que en la osificación endocondral. El tejido óseo inmaduro se forma por acción de los osteoblastos y remodelación de los osteoclastos. Es decir, vamos a tener células formadoras de hueso, que son los osteoblastos, y al mismo tiempo los osteoclastos van a remodelar la estructura del hueso. Es decir, van a impedir que este hueso quede deforme, ¿no? Van a destruir el hueso que no nos sirva, los osteoclastos, mientras que los osteoblastos van a formar hueso. Y luego tenemos una reorientación de las trabéculas óseas según las demandas funcionales. Es decir, una vez que el hueso se repara, nosotros tenemos que dar una rehabilitación para que el hueso se siga formando, haya una reorientación de las trabéculas óseas. Por eso el hueso tarda tanto en sanar. Tras una fractura ósea, tardamos semanas y meses en formar hueso. Por eso duramos semanas con una férula. Vamos a impedir que el hueso esté en mala ubicación, precisamente para que el callo óseo se forme correctamente. El callo primitivo se forme y el callo óseo se reoriente. Si nosotros acomodamos mal el hueso o si hay movimientos en el cual impedimos que se forme el callo óseo correctamente, pues el hueso se va a formar de una forma incorrecta y va a quedar chueco, por así decirlo, ¿no? Va a quedar mal orientado. Ok, por hoy, sería todo. Vamos a, hasta aquí, hasta este video terminamos con los temas que van a estar dentro del primer parcial, dentro del primer examen. Ok, se los voy a recordar entonces por medio de mensajes también. Por hoy será todo, muchachos. Si tienen duda, me lo hacen en los comentarios. Hasta luego y buen día. Buen estudio. Chao.